había mencionado. Denme un segundito. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer antes de empezar. Algo relacionado con la materia, administrativo, cosas así. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, José. Que los modelos de la parte A, Ujú. como lo que se busca con esa función que define y como ir ingresándolo, solamente es como ver, es como entrenar el modelo y ver que también funciona nomás, ¿o no? Ah, Pero espérate, como, aclárame un poquito, es que mencionaste lo de la parte A. ¿Te refieres a la parte A de la materia o sea, perdón, de la parte B, ya? al final, como que definen como el modelo que va a ingresar con el set de entrenamiento, el set de prueba, el target. Y mi pregunta es como lo que hace esa función básicamente es entrenar al modelo y ver que también funciona, pero Ya, a ver, la función, la que yo les pasé en la materia, en el fondo, esa como, no me acuerdo cómo se llama, train and test o algo por el estilo, efectivamente hace eso, pero ¿qué es lo que hace? Internamente, tú ves que lo que hace es elegir del set de datos las columnas correspondientes al X, al vector Y, y eso lo mete dentro del método fit, ¿ya? Y luego testeas. No me acuerdo si el testeo lo metí ahí o no, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo esa es una función de conveniencia, pero lo importante que ustedes entiendan es lo que está dentro de la función, ¿ya? Primero el entrenamiento, cómo testeo, etcétera. Ya ahí José Tomás indica si lo testea, claro. Pero en esencia, yo te diría que el cuerpo esencial de esta unidad es eh, poder entrenar modelos, eso es lógico, pero además cómo representar los datos para poder entrenar esas cosas, ¿ya? Porque generalmente, y esto más que para hoy, que el taller es más directo, pensando en la actividad, nosotros les podemos decir, ya usted tiene que predecir tal cosa, elija qué variables pueden ser las adecuadas, cosas así, y ahí viene un poquitito la parte de análisis de datos que vieron antes, cómo manejar los datos, cómo ponerlos, etcétera. Pero yo te diría que la parte esencial y fundamental, y acá porfa escúchame porque les va a ayudar para el taller, es seguir el protocolo de cómo uno entrena un algoritmo. ¿Ya? O sea, eso es lo fundamental. El curso no tiene scope para meterse dentro de la función fit y ver para cada uno de los algoritmos cómo se entrena. Para eso está el curso de inteligencia artificial, sistema urbano inteligente, otros cursos que da ya sea computación o transporte que tienen que ver con eso. Pero acá en el fondo estamos para ocuparlo. ¿Ya? Y un grupo de técnicas más muy potentes que resuelven distintos tipos de problemas. Vamos a profundizar un poquitito más acá en esta clase, pero es eso, José, en esencia es eso. vale, gracias. Súper, de nada. Más consultas, Yo tengo Mauro, una dale duda por favor. sobre la entrega Ujú. del laboratorio 1, ¿ya? Eh, Me pasó que, a ver, la idea era como hacer correr todos los cuadrados, está en el notebook, Ya, en sí, el sí, Jupyter, como sí. correr todo y que quedara la entrega ya todo corrido, ¿verdad? En, a ver, en la parte A, digámoslo, que era de los algoritmos y las técnicas, ahí en el fondo nosotros vamos a agarrar el punto .py y eso lo vamos a tirar Ya, es que al corrector automático. Ujú. en la parte B me pasó que empezaba a correr el algoritmo, entonces se me caía por el kernel, se paraba la ejecución de la parte de Wikipedia, Ya. entonces la base de datos me quedaba incompleta y al hacer las consultas tira como respuestas con la base de datos incompleta. Ah, ya, pero eso Entonces, no debiese generar mayor problema. O sea, em, tenemos que ver exactamente la pauta, pero si tú generas una base de datos, ¿ya? Y esa base de datos nueva, con los datos agregados, cumple lo que conversamos la clase pasada, si no me equivoco, que en el fondo automatiza ciertas cosas, y si se te cae en el fondo por el timeout del kernel, porque se muere haciendo las cuestiones, pero logra hacer algo,
tira más para el lado de que está bueno que esté malo, ¿cachai? Y después que las consultas retornen en base a ese set de datos incompleto, no es mayor problema. Ahora, la base de las consultas, aquí corríjame si me equivoco, pero ninguna tenía que ver con los datos nuevos en el fondo. Todas tenían No, que por ver eso. con los datos Pero antiguos. Pero entonces, no, que no los datos ent- hayan quedado a la mitad y te dé la consulta con la mitad de los datos, que obviamente va a dar algo distinto, Ujú. Ya, ok. O no es sea, ya, problema. perfecto, perfecto. Entonces, un side effect de que se te haya caído el kernel es que los datos son menos de los que tenía originalmente ese dato, algo por el estilo. Sí, el set de datos tenías como 28.000 películas Ujú. y alcancé a cargar como 2.000. Ya, ahora, Entonces, las consultas te tiran respuestas con esos 2.000 datos, que son distintas a la base de datos completa. ya, perfecto. A ver, si las consultas están bien, va a bastar que, lógicamente, lo que aparezca en tu celda va a estar en estricto rigor malo en el sentido de que no va a ser el resultado que esperamos, ¿ya? Pero en la parte de consultas, no siempre, o sea, no necesariamente lo vamos a ver con, oh, mire, es exactamente igual, porque puede haber matices de cómo lo implementaron, etcétera. Así que no te preocupes por el momento. Nosotros la corrección la vamos a hacer lo más centrada en lo que era valioso en este caso, es la consulta, pues, ¿cachai? Si la consulta está bien y lo que se te muestra está incorrecto porque los datos estaban incorrectos, entonces es como un error de arrastre. A lo más un error de arrastre no tiene que ver con la consulta, entonces no te compliques por ese lado. Ya, perfecto. Súper. Matías, tú estás con la mano arriba. Sí. Bueno, profesor, Hola, hola. es que también era una duda respecto al tema de tener que subir el archivo, porque yo tuve problemas porque yo trabajé con Colab y resulta que cuando hacía el tema de web scraping, colapsaba la RAM del... Del de Colab, ya. Exacto, entonces resulta que pude hacerlo, me funcionaba para ejemplos chiquititos, ya como ya de 2, 3 años lo hacía relativamente rápido, como en 5 minutos, pero ya cuando pasaba 7 años más quedaba en un loop bien grande, pero subía bien los datos. Ujú. El tema es que la solución que se me ocurrió fue separar esta carga de datos en distintos como intervalos de años Ya. y me cercioré de que uno podía ir haciendo la carga después como independiente para cada uno, pero no pude cargarlos porque si no, cuando me di cuenta que había que correr todo esto, no me daba el tiempo. Ya. Entonces, como que quedaron listos, entonces asumo que por lo que están enunciados me debieran descontar el 0,5, pero no pude por un tema ya del Claro. collab, otra cosa. Sí, ese tipo de cosas vamos a ir viéndola porque hay muchos posibles casos. O sea, Ya. en el fondo lo que buscamos evitar es que haya que reejecutar cosas para la corrección, cosas que son muy demorosas, ¿ya? Sí, es que eso en particular era muy lento. Era muy lento, ¿cachai? Entonces ahí vamos a ver, pero no te preocupes y si llega a haber descuento, después se ven las recorrecciones, esos casos que son más, están más matizados, ¿ya? Así que no te preocupes de eso, vamos a ir viéndolo con detalle cada uno de los casos. Ya, perfecto. Súper. Muchas Profesor, gracias. Sí, Miguel, dale tú, por favor. ya estaba revisando en lo que me salió un mensaje de entregado, de que no entregué bien el laboratorio. Y claro, volviendo a ver cómo había entregado el laboratorio, me equivoqué con el nombre. En lugar de poner el laboratorio 1, le puse el laboratorio 01. ¿Ya? ¿Le podría mandar eso como un Espérate, ¿hay corrección algo en o...? el programa del curso con respecto a eso? En el fondo de que mandar al tiro, porque eso esencialmente lo que te va a causar es un descuento por formato, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que lo más fácil es que, claro, le escribas a Pablo con copia a mí o viceversa, pero en el fondo que se entere Pablo también para meterlos en el pool de cosas que se van a corregir. ¿Ya? Porque claro, no se recolectó Me equivoqué, automáticamente. lo siento por eso, me equivoqué en el formato. Sí, pues, pero lo que pasa es que si no haces nada, en el fondo te va a aparecer un 1 después y te vamos a tener que corregir en la recorrección, ¿cachai? Entonces, mientras antes nos mandes un mail para meterlo en el pool de las cosas a corregir, menos problemas. Ya. ¿Me podría decir en dónde están sus correos? Están en el sitio del curso, ponía el nombre cualquiera en Google, incluso y aparecen, así que están en el programa del curso, ahí los puedes encontrar.
Ya, el problema del curso tiene que estar. Entonces, ya. Ya. Ya, yo voy a empezar con la clase para que no quedemos cortos y ojalá alcance, sí, yo creo que sí, vamos a tener que alcanzar a leer el enunciado, ¿ya? Pero si bien son hartos slides los que tengo en la ¿cómo se llama esto? En la clase, muchos se pasan muy, muy rápido, ¿ok? Entonces, bueno, habíamos visto ya la clase pasada que era el análisis de datos desde el punto de vista de Python, que en el fondo íbamos a limpiar y transformar los datos, explorar distintas dimensiones de los datos, bla, 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 y habíamos quedado en el tema de que lo de construir modelos predictivos lo íbamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, para esto, en particular, va a estar scikit-learn, ya que es la herramienta o librería por excelencia que se utiliza en Python para este tipo de cosas. Ya hay muchas más. Ya, de hecho, si uno quiere hacer otro tipo de algoritmos, por ejemplo, los de deep learning, cosas así, uno ocupa otro tipo de librería, pero para el 90% de los casos de uso de análisis de datos que tengan que ver con machine learning, scikit-learn basta y sobra. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es scikit-learn? Bueno, scikit-learn implementa gran cantidad de algoritmos predictivos de procesamiento de datos. ¿Ya? Es como, ¿cómo decirlo? Casi que una caja mágica en que está todo implementado y uno tiene que instanciar el algoritmo y ejecutarlo. Y hay algoritmos sumamente complejos, otros más sencillos, etc. ¿Ya? Y lo bueno es que permite una integración súper fácil y directa con Pandas y NumPy. Ya NumPy no lo hemos mencionado tan explícito como Pandas. ¿Ya? NumPy es una que sí se menciona en la materia, es una librería para manejo vectorial o matricial. ¿Ya? Entonces, internamente, tanto Pandas como scikit-learn manejan sus tipos de datos como arrays de NumPy, ¿ya? Pero a uno se los exponen, por ejemplo, Pandas como un data frame, etc. ¿Ya? Pero lo importante es tener claro que siempre abajo de todo esto está NumPy, pero la mayoría de las veces uno no tiene que interactuar directamente, salvo que haya ciertos detalles. Ahora, es casi tan fácil interactuar con un array de NumPy como con un data frame de Pandas. ¿Ya? No hay mayor problema. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de revisar scikit-learn, ya vamos a ver una pequeña introducción teórica o de fundamentos de Machine Learning, que es esencialmente lo mismo, muy parecido de lo que está en la materia. Si se fijan en la materia, hay, no sé, la primera parte, un testamento de descripciones, etcétera, y más al final es la parte de código, y la parte de código de hecho es bien breve, ya en cuanto a cantidad de líneas de código. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando a todas las funciones de scikit-learn, ¿ya? Entonces ahí lo importante es entender, convencerse y acostumbrarse a los protocolos en cómo uno tiene que hacer las cosas. Dividido en los sets, cuando normalizo las variables, para este tipo de problema aplico este tipo de algoritmo, etc. ¿Okay? Eso es lo que voy a buscar aclarar un poco en esta sesión. ¿Okay? Entonces, de entrada, ¿qué es Machine Learning? Bueno, Machine Learning son esencialmente algoritmos de procesamiento o análisis de datos. Ya aquí no hay que, porque esté en inglés el nombre o que sea aprendizaje de máquina y cosas así, no hay que pensar que es algo muy, muy especial, em, sino que son esencialmente algoritmos que procesan datos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica que separa un poco a esto de otros esquemas o algoritmos que procesan datos? ¿Ya? Em, la idea de los algoritmos de Machine Learning es que el rendimiento, o sea, mejor dicho, que nosotros tengamos una tarea siempre asociada, ¿ya? Yo quiero predecir clasificar esta otra cosa, etcétera, ¿ya? Y la gracia es que los algoritmos de Machine Learning, mientras más datos en general uno le meta relacionados con esa tarea, ¿ya? Es mejor, ¿ya? Y eso es lo que yo pongo acá, mejoran a través de la experiencia, que es otra forma de decir, mientras más datos mejor. De hecho, acá lo repito, esto debí haberlo borrado porque lo puse acá. Y eso no siempre es así, pero para este curso vamos a dejar que es así. Ya en general, mientras yo más datos le entregue a un algoritmo de Machine Learning, mejor va a ser la predicción de lo que tenga que hacer. ¿Ya? En general vamos a ocuparlo para algoritmos predictivos. ¿Ok? Y una característica fundamental de estos algoritmos es que buscan aprender de los datos
más que modelar los datos, ¿ya? Y eso viene de que los algoritmos de Machine Learning, la idea es que están adecuados a una tarea. Ya vamos a profundizar un poquitito más qué significa eso, pero dado que yo tengo una tarea asignada, por ejemplo, predecir cuál va a ser el pronóstico del tiempo para el día de mañana, ¿ya? Y yo le muestro una serie de datos crudos tomados de sensores, a mí no me interesa, o al algoritmo no le interesa que cada una de esas variables los datos que entregan los sensores estén adecuadamente modeladas, etcétera, ¿ya? Lo que le interesa al algoritmo es que dentro de esos datos esté la información necesaria para hacer la predicción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que termina viendo? Termina viendo que a los algoritmos uno le mete cualquier cantidad más que cualquier cantidad, aquí el cualquier no es de harto, sino que distintos tipos de datos, ¿ya? Sin preocuparse tanto que estén buenos, que estén malos, bien modelados, me da un poco lo mismo eso, ¿ya? La cuestión es ponerle la mayor cantidad de datos, ¿ya? Y el algoritmo o el modelo va a ser generalmente capaz de extraer la información relevante para hacer la predicción, ¿ok? Ejemplos de esto, ¿ya? Y ya voy tocando el tema pronto por ejemplo, si lo comparo con una regresión lineal, una logística, que son tradicionalmente modelos econométricos, ¿cómo se diferencia? Bueno, justamente en esa área es como que Machine Learning y los modelos econométricos calzan bastante, porque uno lo puede tomar como esas regresiones, un modelo de un lado o de otro, ¿ya? Pero en general, uno asocia el algoritmo de Machine Learning a cosas como los sistemas recomendadores, ¿verdad? Por ejemplo, dados los productos que yo he comprado y que mis conocidos han comprado, ¿qué otra cosa podría recomendarme para comprar? ¿Ya? O las cosas que yo he comprado y otras personas desconocidas han comprado, cómo puedo hacer el match para ver qué otra cosa puedo comprar, o los filtros anti-spam, ¿ya? O los detectores de fraudes en tarjeta de crédito, etcétera, ¿ya? Entonces, pueden ser distintos tipos de datos, cualquier tipo de dato que tenga información, ¿ya? Y aquí es lo importante, yo a priori no sé cómo modelar esto para sacar la información, ¿ya? Muchas veces cuando uno quiere hacer una regresión, tiene que preocuparse muy bien de, mira, cómo vas a modelar estas variables, cuál es el modelo adecuado que corresponde para esta situación. Acá importa un poco, bien poco en realidad, menos eso. En el fondo uno tiene que decidir, mira, el problema que estoy solucionando es una regresión, una clasificación, a fin de cuentas son lo mismo, ¿ya? Y ahí voy a probar este algoritmo que es adecuado para este tipo de datos. Y listo, ya uno no tiene que preocuparse tanto en la modelación. Ya hay muchos ejemplos más, vamos a ver un poquitito más adelante que si bien uno tiende a pensar en los datos como una tabla donde las filas están los registros, en las columnas están las variables, para Machine Learning da un poco lo mismo eso y un dato puede ser una imagen, un video, sonido, etc. ¿Ya? Da un poco lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, porfa, como siempre, vayan interrumpiéndome si tienen dudas, ya sea consultas por el chat, levanten la mano, etc. ¿Ok? Miguel, no sé, tú estás con la mano arriba, no sé si es de una pregunta anterior o es una pregunta nueva. Hay un tuyo que es la pregunta anterior, lo que habías consultado. Sí, ya, súper. Era la Entonces, anterior, sí. sí, no hay problema, no te preocupes. Ya, entonces, bueno, Machine Learning en general nosotros vamos a dividir el mundillo de Machine Learning, ¿ya? En tres distintos tipos de dominios, ¿ya? Está el dominio del aprendizaje supervisado, ¿ya? Y dentro de ese mundillo o dominio del aprendizaje supervisado está la clasificación y la regresión, ¿ya? Que es el dominio de los problemas donde yo tengo datos y para cada uno de esos datos yo tengo el valor que quiero predecir de esos datos, ¿ya? Por ejemplo, tengo una base de datos muy grande con las condiciones atmosféricas para el tiempo T y tengo la temperatura que hubo en el tiempo T+1, en el día T+1. ¿Ya? Entonces yo tengo una base de datos bien grande potencialmente donde tengo una señal que supervisa cómo debiese ser la predicción. Para estos valores, ¿ya? Voy a dibujarlo acá, para estos valores de acá, ya que eran las condiciones atmosféricas, yo tengo que acá, al día siguiente, el día T+1, tengo la temperatura, ¿ya? En el día T+1.
¿ya? Entonces yo, y puede ser la temperatura, que en ese caso sería una regresión, o podría ser una clasificación que me diga si la temperatura fue baja, media o alta, ¿ya? Como sea. Pero lo importante a reconocer acá es que para cada uno de estos registros, ¿ya? Que son las variables que yo voy a ocupar para predecir, yo voy a tener un dato que me indica cuál debió haber sido o cuál debe ser en realidad la predicción. ¿Ya? A eso se le llama aprendizaje supervisado. Yo tengo una supervisión sobre cómo tiene que comportarse la predicción. ¿Ya? Y ese es el más clásico, el más característico, que seguramente ustedes están acostumbrados con las regresiones lineales y logísticas, etc. ¿Ok? Ahora, Machine Learning considera además, hay muchos, pero en general uno podría considerar dos más, ¿ya? Uno es el otro es aprendizaje no supervisado, en que, como lo dice el nombre, yo solo tengo esta tabla con los datos, ¿ya? Pero no tengo lo que yo voy a predecir, ¿ya? Por lo tanto, hacer tareas de predicción en aprendizaje supervisado no tiene sentido, ¿ya? Lo que yo hago en aprendizaje supervisado son otras cosas, como clustering, ¿ya? Dados estos datos en que yo no sé cómo se agrupan, agrúpamelos de alguna manera, ¿ya? Yo no tengo una respuesta correcta a priori para decirle, mira, este agrupamiento que tú hiciste está malo, no corresponde, debiese haber sido, perdón, de esta otra manera. Yo no tengo eso, ¿ya? Por eso un algoritmo de aprendizaje no supervisado, ¿ya? Otro muy típico es la reducción de dimensionalidad, que excede un poquitito a los contenidos del curso, pero en el fondo, si de repente tengo datos con muy gran dimensionalidad y yo quiero manejarlos con un vector más pequeñito, aplico esos algoritmos. ¿Ya? No aplica tanto para este curso, pero es un ejemplo también tradicional de esto. Y finalmente está el aprendizaje reforzado, que es una especie de mezcla de estos dos, del supervisado y no supervisado, pero al mismo tiempo no es ninguno de esos dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aprendizaje reforzado involucra la existencia de un agente y un entorno, ¿ya? Y el agente interactúa con el entorno. Y al interactuar con el entorno se producen dos cosas. Una, el entorno se ve modificado. Y dos, el agente recibe una recompensa por interactuar con el ambiente. ¿Ya? Entonces lo que uno, y esa recompensa la puede definir uno, por ejemplo, si estoy programando el jugador de un juego en alguna consola, ¿ya? O en el computador. Quizá la recompensa podría ser la cantidad de tiempo que el personaje se mantiene vivo, ¿ya? Por lo tanto, el agente, ¿ya? Al interactuar con el entorno, se va a dar cuenta que mientras más evita caerse en hoyos o que le pegue un enemigo o algo así, más recompensa recibe. Por lo tanto, el agente aprende a hacer esas cosas al interactuar con el entorno, ¿ya? En orden de más usados en la práctica, por lejos el aprendizaje supervisado es lo que más se utiliza, lo más práctico, lo vamos a ver en detalle a continuación. Y luego el aprendizaje no supervisado también se ocupa bastante, y el reforzado recién se está utilizando en la práctica con resultados bien impresionantes. No sé si han visto este documental que hay en Netflix de lo voy a dibujar más abajo, de este jugador de Go que se llama el AlphaGo, ¿ya? No recuerdo cómo se llama el documental, pero en el fondo es un jugador de este especie de ajedrez oriental que se conoce de manera muy burda, lo estoy ejemplificando, pero una máquina que destruyó a cualquier tipo de jugador en eso y cuenta la historia de cómo se hizo, etc. ¿Ya? Y ese tipo de máquina ocupa aprendizaje reforzado. ¿Ya? Los futuros vehículos autónomos eventualmente utilizarán algo de aprendizaje reforzado, etc. ¿Ok? El aprendizaje reforzado está muy relacionado, para los que tienen background más eléctrico, con el control automático. ¿Ya? Tiene relaciones súper íntimas, de hecho, tienen la misma raíz histórica desde donde nacieron. ¿Ok? Así que a lo que les interesa más, ahí también tienen otro link interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el aprendizaje supervisado. Ya es el que más se utiliza, el que está más relacionado con lo que ustedes eventualmente hacen y harán en la práctica. ¿Okay? Entonces, yo les había adelantado un poco, pero acá les pongo un ejemplo. Imaginemos tenemos dos conjuntos de datos, ¿ya? Que yo conozco a priori, ¿ya? O mejor dicho, imagínense tenemos un conjunto grande de datos que son fotos de animales, ¿ya?
Pero yo sé, ya, o alguien me dijo, que ese gran conjunto de datos se divide en dos subconjuntos, en dos categorías, en dos clases. Uno es el conjunto de los gatos, que tenemos acá a la izquierda, y otro el conjunto de los perros. ¿Ya? Entonces yo sé que en todos mis datos solo tengo dos categorías distintas. Y yo sé cuáles imágenes o cuáles datos, aquí yo pongo como fotos, pero podría ser un vector con las características de un gato, da un poco lo mismo, ¿ya? Pero yo sé que para cada figura, para cada ejemplo, para cada dato, mi set de datos, yo voy a saber si es gato o es perro, ¿ya? Y además sé que no hay ninguna otra categoría, ¿ya? Yo sé para cada dato a qué categoría corresponde, ¿ok? Entonces el aprendizaje supervisado va a buscar entrenar un modelo, ¿ya? Un modelo predictivo de aprendizaje supervisado, machine learning, como queramos llamarlo, que, ¿ya? Dada una nueva imagen no vista o un nuevo dato no visto en mi set de datos, ¿ya? Yo le puedo hacer la pregunta, mira, eso que me estás mostrando es un gato o un perro, ¿ya? Y el supuesto es que después de haber calibrado este modelo estimado con una cantidad razonable de datos, el algoritmo va a ser, o el modelo, perdón que intercambie las palabras, va a ser capaz de responderme, mira, eso, por ejemplo, es un perro, ¿ya? Uno podría decir acá, chuta, no hay tanta gracia, ¿ya? Eh, claramente eso es un perro, cualquiera puede saberlo, ¿ya? Pero es interesante esta diapo porque nos permite pensar en, por ejemplo, ¿qué diría mi algoritmo, mi modelo acá? ¿Ya? ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Ya? Incluso para nosotros los humanos es complicado, ¿ya? Yo cada vez que hago esta clase y ocupo esta slide, me voy cambiando de perro a gato y hay generaciones que contestan que es uno, otro que es otro, etcétera, ¿ya? Pero el punto que no es fácil, Hagamos una ¿ya? votación. Podríamos hacer una votación, sí, si tuviéramos, en realidad, si estuviésemos mejor de tiempo lo podríamos hacer, pero independiente, más que el resultado en particular. ¿Por qué creen Felipe, ustedes? Sí, perdón, dime, Pablo. luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, le pasa una imagen de un arma? De una cuestión que no hayamos visto antes. Algo, algo muy distinto a lo que Ya, están. ya. Eso va a depender bastante del modelo, ¿ya? Porque uno, el modelo lo entrena con una función de pérdida o función de costo, ¿ya? Que te va a ir penalizando y en el fondo el comportamiento no está claro, pero lo que debiese contestar es a lo que se parece más de una de estas dos categorías, ¿ya? O sea, si yo le paso la foto de una ambulancia, chuta, si vio un perro o un gato gordo blanco, ¿cachai? Quizá va a contestar que esa ambulancia es un gato con un nivel de certeza más bajo, ¿ya? O quizá dice 0,5 para ambas, no tiene idea. Ya va a depender un poco del algoritmo, depende también del diseño que nosotros hagamos, porque si yo diseñé esto como, mira, gatos, perros, pero además creé un tercer conjunto de datos donde tengo imágenes de cualquier otra cosa que no es perro y gato, ahí quizá podría funcionar mejor, ¿ya? Entonces, depende mucho del algoritmo en este caso. Ya, entonces, dado que acá tengo este ser vivo que no sé si es gato o perro, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que yo podría haber maniobrado previamente mejor para entregar una mejor respuesta para esta pregunta? ¿Ya? Porque el algoritmo que saca me dice, ¿sabes qué? Flaco, 0,5, no tengo idea de lo que es eso. ¿Ya? 0,5 pensando en que le asigno probabilidad 0,5 a gato y probabilidad 0,5 a perro. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que podría haber mejorado esto? ¿Ya? O dicho de otra forma, ¿por qué creen que acá el algoritmo le podría ir mal? ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá esencialmente? Que no tiene que ver con el modelo en sí. ¿Ya? Está lo mismo el modelo. ¿Por qué podría ser complicado esto? La imagen está poco clara. La imagen está poco clara, ¿ya? Y eso es una de dos cosas. O es una anomalía, ¿ya? Ya, porque no quiero menospreciar a este pobre animal, ¿ya? Pero
Quizás digamos que el ángulo es raro, ¿ok? O la iluminación, etcétera. O que tú no alimentaste tu modelo con una cantidad suficiente de datos que cubran la variabilidad suficiente para capturar esto, ¿ya? Porque si bien este tipo claramente es anómalo, se ve raro, si yo le hubiera entregado más imágenes, hablemos de imágenes de perros y gatos, quizá el modelo hubiera capturado algún tipo de regularidad en el pelaje, por ejemplo, ¿ya? O en la boca, en los colmillos, qué sé yo, ¿ya? Y quizá hubiera dicho, mira, ¿sabéis qué? Sí, esto tiene más pinta de perro que de gato, ya uno no es necesario que pueda pedir la respuesta al algoritmo de por qué respondió algo, ¿ok? Pero esencialmente acá lo importante es que, en general, si yo no estoy respondiendo bien a una pregunta, ya al algoritmo es o porque estoy pasándole un outlier, una anomalía, algo muy raro, ¿ya? O porque no le entregué suficientes datos, suficientemente variados en realidad, al momento de calibrar el modelo. ¿Ok? Y eso es súper importante tenerlo presente. Va a venir en las siguientes slides varios problemas que se nos relacionan con eso. ¿Ok? Ya, Alexandra había puesto que no hizo pruebas. Ya, eso lo vamos a ir tocando. Siempre es necesario ir haciendo pruebas, ¿ya? Uno, para reportar el rendimiento, y dos, para evitar un problema que se llama el sobreentrenamiento, que lo vamos a discutir más al final de la clase, pero que está en la materia que yo subí. ¿Ok? Ya, ¿más dudas o consultas? Nada al parecer. Ya, entonces continuamos. Entonces, aquí ya entrando en la nomenclatura de Machine Learning, ya que vamos a ver es que esencialmente es lo mismo que en otras áreas, pero con distinto nombre. ¿Ok? Vamos a siempre tener presente que los modelos o algoritmos de Machine Learning trabajan sobre datos multidimensionales, ya esencialmente vectores. ¿Ok? Nos va a dar un poquitito lo mismo qué significa cada dimensión del vector. ¿Ya? Son números, son multidimensionales, están ahí. ¿Ok? Entonces, cada dato, cada muestra, cada ejemplo, cada imagen, ¿ya? Lo que sea, pero cada uno va a estar caracterizado por una serie de variables, mediciones, atributos, como queramos llamarle. Va a dar lo mismo, ¿ya? Va a tener distintas dimensiones. Y la cantidad de variables, ¿ya? Que define que tiene cada dato va a definir la dimensionalidad de este. O sea, si yo tengo, si yo de alguna manera soy capaz de caracterizar las fotos de un gato, ¿ya? A partir de, no sé, 10 atributos, pelaje, tamaño de los dientes, color de ojo, lo que sea, ¿ya? Eso significa que la dimensionalidad de mis datos va a ser 10, ¿ya? Ahora, si yo digo que, mira, en vez de vectores de atributos, yo voy a ocupar las imágenes del gato, ¿ya? Y el gato tiene, cada imagen tiene 16 por 16 píxeles, ¿ya? Entonces la dimensionalidad de mi dato, ¿ya? O de mi gato, pero bueno, esto en el fondo del dato de la figura va a ser de 256, ¿ya? Porque mi imagen tiene 256 píxeles, 16 por 16, ¿ok? Entonces, eso es importante que tengamos claro, es el tamaño del vector que yo le estoy metiendo a esto. Y si ahora pregunta en la materia menciona clases no balanceadas, ¿a qué me refiero ya? Buena pregunta, eso podría mencionarlo acá. ¿Qué pasa si yo tengo muchas más imágenes de gatos que de perros? ¿Ya? Y esto tiene que ver un poquitito con cómo funciona por dentro del algoritmo. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo calibre esto, la forma en que lo voy a calibrar es tratando de minimizar los errores. ¿Ya? Si yo tengo muchos gatos y pocos perros, ¿ya? Va a pasar que el modelo va a decir, ¿sabéis qué? Me da lo mismo los perros, ¿ya? Clasifico bien los gatos, ¿ya? Porque los gatos son el 95% de los datos. Entonces, si clasifico bien todos los gatos y me equivoco con todos los perros, tengo un rendimiento de un 95% y todos contentos. ¿Ya? Y ese es el problema de las clases no balanceadas. Y en ese caso uno elige métricas de rendimiento que lidien con esto. ¿Ya? Balanced accuracy, que es una de las típicas métricas que viene implementada en Scikit-learn. ¿Ya? Pero por ahí viene que tú tienes mucho más ejemplos de una clase que de la otra. ¿Okay? Ya, entonces, volviendo a esto. Si yo, bueno, pero un segundo. Entonces, la dimensionalidad es la cantidad de datos que tiene cada uno. Vamos a asumir que cada uno de mis ejemplos va a tener la misma cantidad de atributos, ¿ya?
sea, no es, ah, mira, este tiene más, este tiene menos, no, todos tienen la misma cantidad, ¿ya? Y el espacio donde viven los datos, ya dado que cada dato va a ser para nosotros un vector, ¿ya? Y el espacio donde viven los datos va a ser lógicamente un espacio vectorial, ¿ya? Que lo vamos a conocer como el espacio de características o también en inglés que se ocupa mucho el feature space, ¿ya? O sea, mi set de datos va a ser un conjunto de vectores, ¿ya? Cada vector va a representar un dato, ¿ya? Y el espacio que generan todos esos datos se va a conocer como el espacio de características, ¿ok? Esas son definiciones de la nomenclatura. Entonces, sí, perdón, dime. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí. En ese caso, como al final la cantidad de datos, comparando, o sea, como viendo la imagen del dataset de los vinos, Ujú. sería que hay 178 datos de, o Exacto, sea, instancias de datos. La dimensionalidad sería 13, ¿no es cierto? tal cual, exactamente. ¿Y cuál sería el espacio de característica? El espacio de características sería R13. ¿Ya? Ya, Porque, perfecto. de hecho, perdón, ni siquiera es R, es una combina, porque fíjate que acá dice que tu espacio de los atributos son números enteros, números reales. Entonces, en realidad no es R13, ¿ya? Pero es un espacio vectorial de 13 dimensiones, en que algunas dimensiones van a ser números enteros y otros van a ser números reales. Perfecto. Súper. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? De nada. ¿Alguna otra duda? Ya, nada al parecer. Entonces, ahora ya entramos un poquitito más en tierra derecha. Si yo quiero entrenar o ajustar o calibrar un modelo, cualquiera de esos tres términos se utiliza, pero en general vamos a preferir entrenar un modelo, ¿ya? Yo utilizo un set de entrenamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo de acá, ¿ya? Yo tengo un set de datos donde se registra cierta información con respecto a tifones. ¿Ya? Entonces yo tengo un ID del tifón, que no es un dato que me entregue información predictiva, ya es solo un ID. ¿Ok? Y, perdón, y tengo, para cada tifón, tengo 4 atributos característicos que algún experto los extrajo. Ya distancia del ojo de la tormenta, la velocidad del viento, el déficit de presión en el lugar y la velocidad lineal con que está avanzando el ojo de la tormenta. Ya tengo 4 atributos. Y yo tengo además un vector de respuesta, ¿ya? O lo que yo quiero predecir, que es esencialmente la altura de las olas que genera la tormenta. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que fíjense que cada dato, cada fila en el set de datos, se va a considerar un vector en el espacio de características. ¿Ya? O sea, el espacio de características de este set de datos, ¿ya? Son todos los vectores, todo el espacio que define la dimensionalidad de los vectores. ¿Ya? Y cada uno de los datos que yo tengo es un punto o un vector en ese espacio. ¿Ya? Es muy importante tener la noción geométrica en esto de los algoritmos. ¿Ya? Y como esto es estamos viendo los esquemas de aprendizaje supervisado, lo que yo voy a intentar predecir es esto a partir de esto. Mejor en realidad la flecha hacia allá. ¿Ok? Y esto de acá, aquí adelantándome un poco, lo voy a conocer como la matriz X, donde están los datos. Y esto de acá lo voy a conocer como el vector Y, ¿ya? Donde está lo que yo quiero predecir. Si en pérdida de generalidad, este I también puede ser una matriz, si yo quiero predecir múltiples cosas al mismo tiempo. No hay ningún problema. Ya, pero Profesor, sí, dime, orden, perdón. que entonces la idea de estos modelos es que yo les paso varios X y varios Y, hasta que en algún minuto yo le paso solamente una X y quiero que el modelo me entregue la predicción de ese Y. Tal cual, Ah, exactamente. ya, perfecto, Exactamente. O perfecto. sea, tú vayas a agarrar ojalá muchos X, cada uno pareado con su correspondiente y vas a entrenar esto. ¿Ya? Y ese entrenamiento generalmente se basa en disminuir el error en la predicción.
¿ya? Vas a ir ajustando los parámetros internos, etcétera, muy parecido a cómo funciona una regresión. Y una vez que el entrenamiento termina, bajo algún criterio, no hay más mejora, una cantidad de iteraciones, lo que sea, ¿ya? Tú vas a, como bien decías, probarle pasándole solo un X, ¿ya? Y el tema es que ese X, tú no necesariamente vas a tener el Y, por lo tanto vas a hacer una predicción, ¿ya? Cuando uno sí tiene el Y, es cuando hace la evaluación de rendimiento. Mira, estos ejemplos que yo no los vi en el entrenamiento, te los voy a meter, me hiciste esta predicción, y como yo conozco la predicción de eso, cuánto debiese ser, te calculo tu métrica de rendimiento, ¿ya? Pero eso es más o menos la idea. Muchas gracias. De nada. Ya, entonces, para que visualicemos un poquitito esto del set de entrenamiento, si uno esto lo ve como una distribución de probabilidad, ¿ya? En que tengo el atributo x1 y el atributo x2, uno podría pensar que para cierto problema la distribución de mi set de datos es esta elipse, ¿ya? Esto de nuevo es una distribución, no es que sean los datos, ¿ok? Ahora, dado que mi set de datos de entrenamiento, ¿ya? Por lógica, no puede ser igual en tamaño a todos los datos existentes. Dicho de otra manera, yo nunca voy a poder recolectar todas las imágenes de gatos y perros que tengo, ¿ya? Yo voy a suponer, asumir o intentar que mi set de entrenamiento sea lo más representativo posible de la distribución de datos reales. ¿Ya? Mi distribución de datos reales siempre va a ser más grande que mi set de datos completo. ¿Ya? No queda otra, porque esto es la realidad. Esto es la realidad, ¿ya? Y uno está aproximando la realidad con este set de entrenamiento. Por lo tanto, uno va a buscar que sea lo más representativo posible. ¿Ok? Ahora, fíjense que acá quedan bastantes gaps, ¿ya? O sea, me va a pasar que yo voy a tener ejemplos acá, que yo nunca vi al entrenar, pero que son reales, ¿ya? Por ejemplo, la imagen del perro o gato raro estaría ahí, ¿ya? Sebastián, dale tú, por favor. Profe, ¿cómo uno determina qué tan parecido es la muestra que uno tiene para hacer el entrenamiento y la muestra o la totalidad de la muestra? Siendo un experto en el dominio, ¿ya? No, a ver, uno siempre puede tener ciertas garantías teóricas, pero quedan para problemas de juguete, ¿ya? En general, si tú vas a hacer algo muestreando encuestas o imágenes, lo que más ayuda es harta variabilidad, harta cantidad y ya está. No corren acá como generalmente cuando uno hace encuestas o cosas así, de mira, tienes que muestrear de esta manera, en este lado, y que eso te da cierto nivel de seguridad, ya de certeza, de validez de tu herramienta. Acá no existe eso. Ya no funciona tal cual porque acá tú no estás modelando las cosas. ¿Ya? Entonces, en general es mientras más mejor. ¿Ya? Pero entonces son problemas más como estadísticos que computacionales. Es una buena pregunta. Hay de ambos. ¿Ya? La teoría de aprendizaje se divide en la teoría de aprendizaje computacional y la teoría de aprendizaje estadístico. ¿Ya? Y en ambas hay garantías teóricas para cuánto puedes aprender de cierto conjunto de datos, etcétera. Pero una en términos computacional y otro en términos estadísticos, ¿ya? Pero en la práctica, cuando estáis ocupando datos reales, es muy complicado utilizar esa teoría. ¿Ya? Se complica bastante el tema. Vale, profe, gracias. Ya, verá. Entonces, Profesor, sí, por favor, dime, Benja. perdón, que esta práctica de la distribución de los datos real y la entrenada es un poco como similar a lo que hace, por ejemplo, la regresión lineal al no contar como, al ajustar una cierta función y dejar de lado como ciertos como outliers. Podría ser, pero ahí es un poco distinto, porque en la regresión, dado que la regresión lineal en particular es muy sensible a los outliers, ¿ya? Uno como conoce el modelo, quita los outliers, ¿ya? Acá pero ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? no me jodas, voy a preguntar. No, weón, le pregunté sobre la ICI, deben haber al lado de mí. Ya, ahí se dieron cuenta, lo cortaron. Ya,
Entonces, estaba en lo ya de los outliers. Entonces, la regresión lineal es muy susceptible a outliers, ya, y por eso uno los quita, ya. Acá, estos datos que están acá afuera es porque tú no los lograste recolectar en el fondo, ya. O dicho de otra forma, en tu set pensando que de nuevo esto es una distribución, ya. Entonces, en tu distribución tú vas a tener datos que están por acá, pero es muy probable que haya otro dato, por ejemplo este, que no estaba en tu set de entrenamiento, pero sí podría haber sido generado por la misma distribución. ¿Ya? Imagínense que ustedes tienen una función generadora de datos correspondiente a cierta distribución. ¿Ya? Entonces, lógicamente uno no va a poder muestrear todos los datos de esa distribución. Uno se va a quedar con algunos. ¿Ya? Porque no puede tenerlos todos, computacionalmente no es factible, o porque por tiempo tú no puedes acceder a todos. ¿Ya? Entonces, uno de los supuestos fundamentales es que la función que genera los datos reales es la misma que genera los datos de entrenamiento, ¿ya? Pero eso es un supuesto, en la práctica es muy raro que eso se cumpla. Y ahí entra la teoría de aprendizaje estadístico para darte garantías, mira, cuán parecidas son, etcétera. ¿Ok? Perfecto, gracias. Súper, de nada. Entonces, bueno, yo como les mencionaba, de hecho les mencioné recién, podría ser que haya algún dato acá que está en la distribución de entrenamiento, ojo acá, claro, está en la función generadora de elementos del entrenamiento, por decirlo de alguna forma, pero yo no tengo en mi set de entrenamiento, ¿ya? O podría yo tener puntos acá que ni siquiera están en lo que yo podría haber generado con mi set de entrenamiento, ¿ya? Entonces, a ver, Juan pregunta, para el ejemplo de perros y gatos, ¿dónde quedaría un objeto externo como la ambulancia? Ya, buena la pregunta. Entonces, déjenme borrar un poco acá. Si si este es mi set de entrenamiento, yo lo parto por la mitad y acá tengo los perros y acá tengo los gatos, ¿ya? La ambulancia seguramente hubiera quedado por acá. ¿Ya? No tiene nada que ver, ¿ok? Pero va a depender de cómo tú modeles esto, porque podría ser que tu algoritmo lo que diga es, mira, ¿sabes qué? Voy a tener una línea acá, y de acá para acá es un gato, y de acá para acá es un perro. Entonces, claro, ahí tu algoritmo va a pensar que la ambulancia es un perro, ¿ya? Pero eso va a depender del modelo que yo utilice, pero espacialmente tu ambulancia quedaría absolutamente lejos de esto, ¿ya? E incluso fuera de la distribución de datos reales, porque y aquí de nuevo conecto con lo que mencioné antes, uno cuando hace Machine Learning siempre acota el problema a algo específico, reconocer imágenes de perros y gatos. Si tú le estás metiendo una imagen de una ambulancia, eso queda fuera del problema, entonces como que no corresponde. ¿Okay? Es un supuesto súper poco real y en general los algoritmos de Machine Learning son un poco más robustos de lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Ya, para que no nos pille el tiempo, todavía nos quedan 25 minutos de clase y queda harta slide, así que voy a avanzar un poquitito más rápido porque es esencialmente repetir un poco lo que está en la materia. ¿Ya? Entonces, aparte de mi set de entrenamiento, como yo quiero evaluar cuán bueno es mi modelo, ¿ya? Yo voy a tener también un set de test en que yo le voy a esconder esta columna. Yo la tengo guardada por algún lado, pero no se la voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, a través de eso yo le voy a decir a mi modelo, mira, toma estos 4 datos y hazme una predicción. ¿Ya? Ah, mira, te digo 47. Ya, fantástico. Contrastemos esa predicción con lo que yo tenía acá. ¿Ya? El I gorro, que se le llama generalmente a la predicción, con el I real. ¿Ya? Y eso me va a dar un error. ¿Ya? Y ese error, cuando yo lo promedio, etcétera, me va a dar una noción de la capacidad de generalización del modelo. ¿Ya? ¿Por qué generalización? Porque ahí yo estoy evaluando cómo reacciona o cómo se comporta el modelo frente a datos que no había visto antes. ¿Ya? O sea, entrenamiento y test son conjuntos totalmente separados. ¿Ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver al final de la clase. Los modelos Machine Learning son mandados a hacer para aprenderse de memoria los datos de entrenamiento. ¿Ya? Y ese es un problema que se conoce como sobreentrenamiento. ¿Ya? Por lo tanto, un rendimiento en entrenamiento alto y un rendimiento en el set de test bajo, perdón,
perdón, lo chueco, significa que el algoritmo se sobreentrenó, se aprendió de memoria lo que había acá y no es capaz de responder lo que hay acá. ¿Ya? Eso tiene que ver con sesgos, con una serie de otras cosas que no alcanzamos a discutir acá, pero están metidas. ¿Okay? Entonces, si uno quisiera visualizar geométricamente esto, una parte de la distribución de entrenamiento y de la distribución real, uno va a tener una distribución de sets de datos de prueba, ¿ya? El test data distribution, ¿ya? Y esa distribución de datos de prueba va a tener algunos elementos que coinciden en distribución con el de entrenamiento y algunos que coinciden en distribución o sea, con la de datos reales, pero no con el entrenamiento, ¿ya? Y eso es porque por muestreo uno no puede capturar todo, ¿ya? Ahora, esto es desde el punto de vista de distribución de probabilidades, ¿ya? Y yo sé que eso confunde. Si lo vemos con conjuntos disjuntos, ¿ya? Que esto yo creo que puede aclararlo un poco más. Si yo tengo mi set de datos, yo lo que voy a hacer es dividirlo, ¿ya? Una parte de mi set de datos va a ser entrenamiento y otra parte de mi set de datos va a ser test, ¿ya? Y esos son conjuntos disjuntos, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo entrene en el set de entrenamiento, no voy a ocupar ningún dato del set de test. Por lo tanto, cuando yo pruebe con el set de test, tengo la garantía de que mi modelo no vio nada de esto antes, ¿ya? Y por eso podemos estimar un poco el poder de generalización del algoritmo, ¿ya? Súper importante que lo tengan claro. Yo hago harto énfasis en esto en la materia que les subí. Ya está la función de scikit-learn que lo hace. Ojo con esto es súper relevante porque si es que uno no lo hace bien, está haciendo trampa, ¿ya? Y aunque no lo y aquí no digo trampa de, oh, tienes un 1, no, no, no. En el fondo esto es una falla metodológica de uno por no ser sistemático, ¿ya? El tema es que es muy fácil hacer trampa sin darse cuenta, no haciendo trampa a propósito, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, dime por favor, Manuel. Tengo una duda sobre como el sobreentrenamiento, eso como aplicado con Python y todo eso, ¿sería como correr muchas veces el código hasta que te dé como rendimiento casi uno? ¿O es como correrlo una vez como con un set de datos que se lo aprende al tiro de memoria? Hay dos casos. Uno, hay más, pero los típicos son dos. Uno, cuando tu for, en cuántas pasadas por los datos haces, porque esencialmente esto va a ser un for en que vas a ir por todos tus datos, calculando el error con cada uno y vas a decir, mira, estos son tus errores, arréglate. El cómo se arregla depende de cada algoritmo, ¿ya? Entonces, ese for en que tú pasas múltiples veces por los datos, si lo dejáis muy grande, se te va a sobreentrenar, ¿ya? Porque viste mucho tiempo los datos y tú los terminaste aprendiendo a memoria, ¿ya? El otro es que tu modelo tenga mucha capacidad, muchos parámetros internos, ¿ya? Y si tiene mucha capacidad, el modelo se puede aprender de memoria. Por ejemplo, si mis datos tienen 10 dimensiones, ¿ya? Y mi modelo internamente tiene 1.000.000 de parámetros, puede aprenderse de memoria cada uno de los valores de los 10, ¿ya? Porque no hay ningún problema. ¿Ok? Así que eso tiene que ver con el sobreentrenamiento. Se puede dar de las dos formas. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, entonces, sí, por favor, dime, Benja. Perdón, una pregunta que me quedó de la anterior. Lo que dijo que hay que tener cuidado con la trampa es de no hacer que se sobrepongan al final datos de la parte que es entrenamiento y test. Eso, pero en el fondo se puede ver de varias formas. Por ejemplo, información de test que haga leakage, que se fugue al set de entrenamiento. Por ejemplo, en la materia del sitio, yo ahí les menciono que es bastante útil normalizar las variables numéricas, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que si tú normalizas todos los datos, normalizar antes de dividirlo en entrenamiento en test, parte de los datos que ocupaste para hacer el cálculo de la media y la varianza vienen del test. Y el test tú supuestamente no puedes haberlo visto antes, ¿ya? Entonces ahí con algo súper sencillo, mira, yo calculé el promedio de esta variable y se lo resté después a todas las variables. Si yo dentro de los datos que ocupé para calcular ese promedio estaban los datos del set de test, estoy haciendo trampa, ¿ya? Porque esos datos me entregaron información. Entonces lo que es correcto y corresponde es divido un set de, cuando voy antes de, y acá porfa, ojo, porque esto va a entrar en el taller, antes de normalizar las variables numéricas, tengo que dividir el set de entrenamiento y set de test, ¿ya? Es súper importante.
Ahora, en scikit-learn vamos a ver que yo tengo que pasar todos los datos a numéricos, ¿ya? En la división, cuando yo paso, perdón, las variables categóricas a numéricas, eso tiene que ser antes de pasar al set de entrenamiento, al set de test. O sea, perdón, antes de dividir en esos dos, ¿ya? Entonces, es súper importante tener eso claro y el material está claro, el momento en que se hace, etcétera. José, tú estás con la mano arriba, por favor. Sí, a mí no me quedó tan claro cómo funciona el set de validación. Ya, lo vamos a ver que en un par de slides más. Ya viene a continuación, lo vamos a ver, así que no te preocupes. Ya, gracias. Súper. Ya, ya, ahí Manuel pregunta cuáles son los beneficios de normalizar los datos. Ya, de manera muy general, lo típico es que haces que la convergencia sea más rápida de los algoritmos, ¿ya? Porque tú tienes acotado el dominio, ¿ya? Y eso tiende a andar mejor. Hay otro tema que en general estos algoritmos van a preferir datos unimodales a multimodales, ¿ya? Y uno cuando estandariza tiende, no siempre funciona, pero tiende a ayudar un poco a eso, ¿ya? Pero es esencialmente temas de condicionamiento numérico, velocidad de convergencia, no caer en mínimos locales, etc. ¿Ya? Fernando, tú estás con la mano arriba. Sí, es que cuando se hace la división entre los datos de entrenamiento y los datos de test, hay una función y tiene un parámetro que no logré entender, que se llama test size. Ya, perfecto. Súper buena pregunta, y para eso voy a dividir acá, ¿ya? En general, yo voy a recibir, en general, no siempre, pero muchas veces yo voy a recibir mi set de datos como un set de datos completo, ¿ya? Entonces yo tengo que decidir qué parte de mis datos va de entrenamiento y cuál va a test, cómo voy a hacer la partición. Y el test size te indica eso, ¿ya? Si tú le pones 0,3, significa que tu set de datos completo, el 70% va a ser entrenamiento y el 30% va a ser test, ¿ya? Para eso es ese parámetro. No sé si te quedó más claro ahí, Fernando. Gracias. Ya, súper. Tomás, tú estás con la mano arriba. Sí, profesor, mi pregunta es con respecto cuando uno, al momento de normalizar los datos y después obtiene los parámetros para después hacer la predicción en base a nuevos datos de X, Ujú. ese parámetro en sí, a pesar de que se utilizó con los datos normalizados, no debiese afectar a la predicción, ¿verdad? Porque esos nuevos X no hay que volver a normalizarlo. Ya, es una buena pregunta, es lo que indicó también Manuel en el chat ahora que estoy leyendo. Ya, es súper importante, ¿por qué? Si es que lo que hay que tener en mente acá es que cualquier preprocesamiento que yo le haga a los datos al entrenar, cuando yo voy a testear si esos datos no han sido preprocesados, tengo que preprocesarlos. ¿Ya? ¿A qué voy? Imagínense, yo recibo un set de datos completo acá, lo preproceso en el orden que corresponda y todo. Voy a tener mi set de datos de test ya preprocesado, por lo tanto voy a llegar y meterlo nomás en mi modelo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo más tarde ya llego con otro dato que no era parte del set de datos original? ¿Ya? Ese yo voy a tener que normalizarlo para poder pasar acá. ¿Ya? Eso significa que los parámetros que yo ocupé para normalizar acá, ¿ya? La media, la varianza, etcétera, tengo que aplicárselos a este tipo de acá. ¿Ya? La mayoría de las veces, si ustedes reciben, si el universo de datos de ustedes es un set de datos, ¿ya? Que yo se los paso, y eso lo normalizan en los momentos que corresponden, no tendrían que hacer nada más después para testear. ¿Ya? Esto viene cuando yo de algún otro lado saco nuevos datos y ahí tengo que normalizar. Por ejemplo, yo tengo un detector de perros en foto, ¿ya? Y, quiero probarlo, saco una foto de un perro y se lo pongo, voy a tener que normalizar esa imagen si es que yo las otras las había normalizado también. ¿Ok? Mauro, tú estás con la mano arriba. Sí. Cuando dice normalizar el dato, ¿qué hace exactamente? O sea, yo tengo la fila en Excel, ¿qué le hace a la...? Ya, normalizar es como el término general para hacerle algún tipo de preprocesamiento, ¿ya? La normalización puede ser, por ejemplo, mover el dominio de la variable de menos infinito más infinito a menos 1 más 1, o moverlo a 0,1, ¿ya? O estandarizarlo, dividir por o sea, restarle la media y dividir por la varianza, ¿ya? Ese tipo de cosas son todas normalizaciones, o alguna otra que a ti se te ocurra,
¿ya? Por eso yo lo hablo en genérico. En la práctica, generalmente o uno lleva a -1,1 o 0,1 o estandariza. Esas son las tres típicas que uno ocupa para las variables numéricas. ¿Ok? Y eso de llevarlo a -1, 1, 0, 1, es para que luego el resultado te dé como pseudo porcentual. No, porque tú no vas a cambiar, ya, esto es importante, que es lo que mencionas. Tú no vas a modificar la variable que vas a predecir. ¿Ya? Porque eso es lo que tú quieres predecir, ¿cachai? Eso tú no lo tienes que modificar, porque si tú modificas eso, vas a estar prediciendo otra cosa. A menos que sepas cómo lo modificaste. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, por estabilidad numérica, lo que yo quiero predecir ahora va a ser el logaritmo de i, no la y normal, sino el logaritmo de i. Ah, entonces perfecto. Después cuando tú haces las cosas, una vez que ya predices, aplicas la exponencial a ese resultado y tienes la predicción. ¿Ya? Ahí no hay problema. ¿Ok? Pero por lo general uno solo va a normalizar los X y los Y los va a dejar tal cual como antes. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Benja pregunta, ¿normalizar o preprocesar se hace después de vivir en entrenamiento test, verdad? ¿A qué te refieres con después de vivir en entrenamiento y test? A ver, voy a mencionarlo yo de la manera en que se lo expliqué. No vivir, dividir. ¿Normalizar o procesarse después de dividir en entrenamiento test? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo las normalizaciones numéricas las hago después de dividir, ¿ya? Perdón, para los números reales, para las variables numéricas. Yo calculo la media y la varianza en el set de entrenamiento, y cuando voy a normalizar los datos del set de test, son con la media y la varianza que yo calculé en el set de entrenamiento. ¿Ya? No con las del set de test, porque eso sería de nuevo hacer trampa. ¿Ya? La transformación de las variables categóricas a numéricas tiene que ser antes de dividir los sets de datos. ¿Ok? Las numéricas son después de dividir, las categóricas son antes. ¿Ok? Si esta pregunta, ¿alcanzaba a ver la función en Python antes del taller? Antes de las 3:30 sí, no sé si vamos a alcanzar a tener el break, pero les anuncio que lo que hay en el taller, ustedes les alcanza perfectamente con lo que hay en la materia subido. Ya acá la clase es como una repetición de eso, así que no hay nada muy nuevo ahí. ¿Okay? Pero de todas maneras voy a avanzar un poquitito más rápido para alcanzar a ver más cosas. Hay hartos que son slides que pasan rápido también. ¿Ya? Entonces, van a existir múltiples algoritmos para hacer esto, etcétera, y lo bueno es que en scikit-learn está todo esto implementado, ¿ya? Y muy fácil de utilizar. Entonces nos va a interesar más cuántos datos tenemos, si el problema yo creo que es difícil o fácil, cuánto poder de cómputo tengo, etcétera. Eso nos va a interesar más que cómo implementar un algoritmo. ¿Ok? Y bueno, para eso vamos a ocupar scikit-learn, ¿ya? La gracia es que tiene una interfaz súper cómoda, ¿ok? Súper fácil y súper intuitiva. Entonces, ¿cómo va a ser esta interfaz? ¿Ya? Nosotros vamos a asumir que nuestros datos son representados como una matriz de features, ¿ya? Igual lo mismo que habíamos hablado antes de mi tabla, etcétera, ¿ya? Y un vector objetivo, ¿ok? Entonces nuestra matriz de features, perdón, la vamos a denotar, ya pueden ponerle cualquier nombre, pero generalmente uno va a ocupar una X mayúscula, ¿ya? Y esa matriz va a tener un tamaño de n samples, o sea, la cantidad de ejemplos que yo tengo como filas, ¿ya? Y la cantidad de features o atributos que yo tengo como columna, ¿ya? Esa va a ser mi matriz X. Que es lo choro y lo bueno, que esta matriz X puede ser perfectamente un data frame. Dicho de otra manera, los datos del taller pasado o de la materia pasada lo pueden ocupar directamente acá si es un data frame, ¿ya? Scikit-learn funciona sin ningún problema con eso. Y eso facilita mucho el normalizar los datos, etcétera, porque hago todo en pandas y después se lo entrego directamente, ¿ya? El vector objetivo, el I, ¿ya? Va a contener el valor a predecir para cada ejemplo y tiene un tamaño de la cantidad de muestras por 1. ¿Ya? Es un vector columna, ¿ya? Donde en cada posición está lo que tiene que predecir en base a la fila de la matriz X que tiene el mismo índice, ¿ya? O sea, yo lo que voy a predecir, el I gorro, ¿ya? Va a ser el ejemplo I, ¿ya?
A ver, yo voy a tener mi matriz X y voy a sacar la fila Y. Y a esa fila Y le voy a aplicar una función que va a ser mi modelo de Machine Learning, ¿ya? Y eso va a predecir un igorro Y, ¿ya? Y yo ese igorro Y lo voy a contrastar con mi II, que es mi I original, ¿ya? Y eso me genera el error, ¿ya? Esta parte de acá la hace scikit-learn solo, ¿ya? Y calcular las funciones F, etcétera. Entonces uno solo tiene que preocuparse de X y de el Y, ¿ya? Por eso es tan útil ocupar esto, ¿ya? Y el tema es que eso es todo, o casi todo, para ocupar scikit-learn, ¿ya? O sea, aquí podemos ver, mira, yo tengo mi matriz X y mi vector Y, ¿ya? Esto es para verlo gráficamente, ¿ya? Y la gracia es que la interfaz de scikit-learn tiene estas tres características, ¿ya? Es consistente, o sea, todos los modelos comparten una interfaz, ¿ya? Adelantando un poco la materia, si yo quiero calibrar o entrenar una regresión lineal, perdón, una regresión logística o un árbol de decisión, lo único que voy a tener que cambiar es que mi variable model va a ser del tipo árbol de decisión en vez de tipo regresión logística. Todo el resto va a seguir casi igual, ¿ya? Otra característica muy útil es que su interfaz es sucinta, ¿ya? O sea, hay pocas clases nuevas que entrega esto fuera de los modelos, ¿ya? En la práctica, ¿qué significa eso? Que los datos van a ser data frames o cosas de NumPy, que yo voy a plotear con Matplotlib, etcétera, ¿ya? O sea, todo lo que yo tenía antes de análisis de datos también sirve como input o output para scikit-learn, ¿ya? Y quizá lo más importante, o lo segundo más importante junto con esto, es que es útil en el sentido de que los modelos no hay que hacerle tuning de los parámetros. Ah, mira, cambia esto para acá. No, uno en general llega, lo ocupa tal como viene y funciona bien. ¿Ok? O sea, yo de verdad requiero muy poco esfuerzo para utilizar y obtener resultados rápidamente. Esto es muy bueno para prototipear rápido. ¿Ok? ¿Cómo va a ser más o menos la dinámica o el protocolo que vamos a ocupar? El caso típico de uso, yo voy a elegir el modelo adecuado, ya uno puede ver en scikit-learn todos los modelos que hay, y voy a importar la clase correspondiente desde el paquete sklearn, que es scikit-learn en Python, ¿ya? Voy a generar mi set de datos X con mi vector Y, a mi modelo le voy a llamar la función fit X, Y, se va a entrenar, y después voy a hacer predict para hacer las predicciones, ¿ya? Y ya está. Eso es, ¿ya? Oren, tú estás con la mano arriba. Sí, profesor, que por ejemplo cuando nosotros le damos el set de prueba y después usamos el set, o sea, perdón, el set había uno de entrenamiento y uno de prueba. Sí. Yo le doy el de entrenamiento y después con el de prueba calculo el error. Después ese set de prueba se transforma en un set de entrenamiento automáticamente porque mi modelo ya lo utilizó. No, ya, es súper buena la pregunta. No, tu modelo solo lo ocupa cuando tú haces fit. Si tú haces predict, no lo ocupa. Lo ocupa para hacer la predicción, pero no aprendió nada de él. El aprendizaje está acá. Acá está el aprendizaje. ¿Ya? Ya, perfecto. Acá solo inferencia. ¿Ya? Entonces, no, porque tú hagas inferencia con un dato, eso no significa que se metió a tu set de entrenamiento. Y luego de usar ese set de prueba y yo calculo cierto error, ¿cómo yo calibro mi modelo para que siga mejorando? ¿Le entrego el set de prueba como set de entrenamiento o hay distintas formas? No, porque eso lo hace el algoritmo de entrenamiento internamente en el fit. Tu set de prueba es solo para probar, ¿ya? No es para nada más. El set de entrenamiento es con el cual iterativamente va a ir mejorando el rendimiento, ¿ya? Cuando tú terminas el entrenamiento, tu modelo quedó así y ya está, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú le quieres agregar el set de test, después con qué vas a probar si estás andando mejor o no. ¿Cachai? No tenéis cómo saberlo. Entonces necesitáis ese set separado. No podía hacer nada con respecto a eso. Y profesor, ¿no necesariamente mejoraría el modelo por el hecho de agregar el set de prueba al set de entrenamiento? Exactamente, no necesariamente. Puede ser que no mejore. O sea, si tú tienes muy pocos datos en entrenamiento, sí, podría ser que mejore. Pero si no es el caso, muchas veces no hay ninguna diferencia. Ok, gracias. Súper. ¿Profesor? Sí, dime. Y una pregunta, que uno ya aplica este fit para aprender, o sea, para aprender, para entrenar. Después el predict, entonces al final es como para hacer la prueba y que
y que se calcule el error. Ujú. Después, ¿cómo sería para empezar a predecir ocupando al final el entrenamiento y el de test? No, es que de nuevo, el de test tú solo lo ocupas para evaluar el rendimiento. De ahí no lo tocáis más, ¿ya? Lo que una vez que tú entrenes tu modelo con fit, tú ocupas el predict para todo el resto, ¿ya? Y el predict también lo ocupas para evaluar tu rendimiento en el set de test, ¿ya? Pero el predict es lo que tú... Imagínate que esto es una caja negra, que a ti te entregan el producto, toma, aquí tienes la caja, esto puede predecir, ¿ya? Lo que va a cambiar ahí son los datos. Puede ser que haya datos que tú tengas la información de qué es lo que había que predecir y otros que no los tengas, ¿ya? Pero eso da lo mismo para el algoritmo, porque tú lo único que le vas a meter en la caja negra es, mira, estas son las variables, predíceme, esto me predijo, a ver, está bien, está mal, ok, ahí tú calculas tu puntaje. Pero cuando tú no tienes ese puntaje, o sea, ese valor para contrastar, tú también podías ocupar el predict, eso da absolutamente lo mismo. Ya, perfecto. Súper. A ver, Manuel y Alexandra preguntan cómo saber cuál es el mejor. Por eso uno prueba, ve cuál es el mejor, estudia para ver cuál es el rendimiento. Justamente esa es la parte que ustedes tienen que meterle más práctica en el sentido de, mira, ¿sabéis qué? Voy a hacer estas pruebas con estos algoritmos y me dan estos rendimientos. ¿Ya? No es que yo diga, cuando uno ya tiene más experiencia, sabe más o menos, para este problema tengo que aplicar cuál. ¿Ya? Pero esa es la parte que ustedes tienen que ir practicando más. ¿Ok? Ya, vamos a ver súper rápido algunos algoritmos muy por encima. ¿Ya? El algoritmo de k-vecinos cercanos, ¿ya? Es el más intuitivo que existe, ¿ya? Está en el paquete sklearn neighbors, uno lo instancia así. ¿Y cómo funciona? Yo no tengo entrenamiento, sino que meto todos mis datos y guardo los datos nomás, y cuando llega un dato nuevo, yo veo cuáles son los datos que están más cerca. ¿Ya? Entonces puede ser, mira, para clasificar la estrella, si es morada o amarillo, me voy a fijar en los 3 vecinos más cercanos. Mira, de esos 3 vecinos más cercanos me dieron 2 morados y 1 amarillo. Entonces la estrella es morada. ¿Ya? Perdón, es la clase B. ¿Ya? Así, súper simple. Es el algoritmo más simple. Es súper interesante lo bien que funciona muchas veces. ¿Ok? Ahora, acá yo tengo que calcular distancia con todos para encontrar los más cercanos. ¿Ya? ¿Qué distancia calculo? En general, distancia euclidiana, porque voy a estar en un espacio vectorial. ¿Ya? Otras veces la distancia euclidiana no corresponde, pero acá eso nos va a dar un poquitito lo mismo a nosotros. ¿Ok? También tenemos regresión lineal y logística. Ustedes ya de los cursos debiesen saber sus características. Se encuentran en Linear Model Logistic Regression o Linear Regression en el paquete sklearn.linear model. Hay otro algoritmo que también es lineal en scikit-learn, que es el SVM, ¿ya? Que también es como la regresión logística en que tira un plano o un hiperplano o una línea para clasificar, pero ¿cuál es la característica? Que esa línea divide justo en la mitad la distancia que hay entre los puntos más cercanos de las dos clases. ¿Ya? Entonces, de esa manera es el hiperplano óptimo que más separa las cosas. ¿Ok? Este algoritmo es súper bueno, súper rápido, en general tiene excelente rendimiento, ya mejor que la regresión logística tradicionalmente, ¿ya? Es de los que uno debería probar siempre que tiene que hacer clasificación al tiro, ¿ya? Prueba el SVM y se instancia de esta manera, ¿ya? El árbol de decisión es, como su nombre dice, un árbol, funciona muy como trabajamos los humanos. O sea, si yo quiero, este es un ejemplo, si yo quiero salir a jugar tenis, ¿ya? Primero voy a ver cómo está el clima, soleado, nublado, lluvioso. Mira, si está soleado, después voy a ver si es que hay humedad alta o normal. Si hay humedad normal, sí voy a jugar, ¿ya? Entonces, el algoritmo construye un árbol en base a eso, en base a estas cosas, y funciona bastante bien. Bastante bien en el sentido de que es rápido, obtengo resultados rápidos, el rendimiento no es tan bueno, pero es súper interpretable. O sea, yo puedo decir fácilmente que si el clima está nublado, siempre voy a jugar. ¿Ya? Eso es algo que otros modelos no me permiten hacer. ¿Ya? Y yo lo instancio de esta manera. Yo puedo también tener ensambles de árboles. ¿Ya? En vez de tener un árbol, yo tengo múltiples árboles. Y les pregunto a todos, los entreno todos de manera distinta, con datos distintos, etcétera, y les pregunto a todos y después, entre las respuestas que me den, yo hago una votación y esa va a ser la respuesta total del sistema. ¿Ya? Es una manera de hacer ensamble y ustedes pueden utilizarlo acá. Tienden a tener un rendimiento bastante mejor que un árbol,
¿ya? Pero son menos interpretables porque tengo muchos árboles, no es tal cual como antes que era más directo, ¿ok? También puedo ocupar redes neuronales que son sumamente complejas. En el fondo tomémoslas como cajas negras, porque para estudiar esto se requieren varios cursos, ¿ya? Pero que son, en el fondo piensen como una caja negra que por dentro un grafo en que los datos van viajando y yo los estoy transformando, ¿ya? Y que al final me entrega un resultado de clasificación o regresión, ¿ya? Son súper potentes. Son generalmente las más potentes cuando tengo muchos datos, pero si tengo pocos datos, funcionan súper mal, porque se sobreentrenan, que es algo que vamos a discutir en un par de slides más, ¿ya? ¿Cómo voy a elegir qué modelo para cada tarea? Es lo que preguntaban hace un rato. Bueno, el primer paso consiste en analizar y explorar los datos, ¿ya? O sea, si yo visualizo mis datos y veo que, mira, hay dos clases y que en realidad yo puedo tirar una línea y separarla, un SVM, una regresión logística. Ahora, si yo veo que las clases, una está ahí y la otra está acá, o sea, estos son los perros y los gatos, todo lo que está alrededor, tirar una línea claramente no me sirve. Entonces quizá debiese pensar en vecinos cercanos o en quizá una red neuronal, etc. Ya uno tiene que visualizar y analizar los datos, lo que ustedes hicieron la semana pasada, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo voy a elegir algunos modelos candidatos y voy a evaluar su rendimiento, ¿ya? Hay muchas métricas para evaluar su rendimiento en sklearn metrics, ¿ya? Y las que ustedes típicamente van a ocupar son accuracy, precision, recall, error cuadrático medio, matriz de confusión, etc. ¿Ya? Ustedes pueden ir probando, etc. Lo típico es, lo más típico lejos es accuracy y error cuadrático medio. ¿Ok? Ahora, yo he hablado harto del set de entrenamiento, ¿ya? Pero hay un problema con el set de entrenamiento en general, ¿ya? Y que está acotado, ¿ya? No tengo ejemplos infinitos, ¿ya? Y hay un trade-off muy fuerte entre mi capacidad del modelo, ¿ya? Cuán bueno es para aprender, ¿ya? El tiempo que yo lo dejo entrenando y la cantidad de datos que yo tengo. Dicho de otra manera, si yo tengo pocos datos y le muestro repetidamente los mismos datos a mi entrenamiento, se los va a aprender de memoria, ¿ya? Y acá no quiero que suene burlesco lo que voy a decir, pero creo que es un buen ejemplo. Cuando uno estudia cálculo, ¿ya? Lamentablemente, en esta universidad al menos, a uno le enseñan a repetir y repetir y repetir los mismos ejercicios del libro, del Stuart, no, los ejercicios Stuart, uno se lo aprende de memoria, ¿ya? Llega el momento de la prueba y no están los mismos ejercicios. Y uno le da mal, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Yo me sobreentrené, y acá lo digo porque a mí también me pasó, pues obvio, yo me sobreentrené al Stuart, pero cuando me preguntaron otras cosas que eran un poquitito distintas, no fui capaz de generalizar, ¿ya? Y eso es sobreentrenamiento, ¿ya? Ahora, uno podría tener un subentrenamiento, ¿ya? En que uno dice, mira, ¿sabéis qué? Los algoritmos son de este tipo, o sea, perdón, los problemas van a ser de este tipo, y yo me aprendo a resolver todos los modelos de ese tipo, pero en gran cantidad. Soy un experto para los problemas de ese tipo, ¿ya? Pero basta que te pongan un problema de otro tipo y ya no sepas qué hacer. Entonces, fíjense que son distintos. Por un lado, yo me aprendí todos los problemas que tenía, ¿ya? Y cuando me hacen algo un poquitito distinto, fregué. Eso es sobreentrenamiento. En subentrenamiento, ¿ya? Yo me hago especialista en un tipo de problemas, no aprendiéndomelos de memoria, sino siendo muy bueno en eso. Soy capaz de generalizar perfectamente a esa familia de problemas. Pero si me ponen otra familia de problemas, me da muy mal, ¿ya? Gráficamente, el subentrenamiento es esto. Si yo tengo datos, ¿ya? Que son, por ejemplo, una función cuadrática que tiene un poco de error en las muestras, ¿ya? Esos son mis datos, los puntos azules. Y yo digo, no, esto no es una función cuadrática, esto es una recta, mi modelo está subentrenado, porque por muchos datos que yo le muestre, si el tipo piensa que esto es una línea, no lo voy a sacar de ahí, ¿ya? Tiene un alto sesgo, ¿ya? Por otro lado, si yo le doy mucha capacidad a mi modelo se dice, ya no, si voy a recibir todo, me lo voy a aprender de memoria, se sobreentrena, pasa exactamente por cada uno de los ejercicios del Stuart, ¿ya? Pero cuando yo le pongo un ejercicio acá, el tipo no tiene idea para dónde ir. Ya, perdón, o sea, le pregunto por un ejercicio acá, el tipo no sabe si va para allá, si va para acá, no tiene idea, porque se aprendió de memoria estos tipos de acá,
¿Ok? Entonces lo que uno busca es un algoritmo que haga algo como esto, que aprenda la distribución subyacente a los datos sin sobreentrenarse ni subentrenarse. ¿Ya? Y la pregunta acá, y con esto ya voy terminando, ¿cómo logro eso? ¿Cómo puedo controlar eso? ¿Ya? Y aquí engancho con una pregunta que me había hecho hace bastante rato atrás. Yo generalmente utilizo un set de validación. ¿Ya? ¿Y qué es un set de validación? Es una pequeña parte del set de entrenamiento, ¿ya? Que yo le voy a dejar como mi test dentro del entrenamiento. ¿Ok? Es un poquitito distinto. Entonces, esto se ve de esta forma, ¿ya? Yo tengo mi distribución real, voy a tener mi set de entrenamiento y dentro de mi set de entrenamiento, dentro de ese, yo voy a sacar un cachito y ese va a ser mi set de validación. Va a ser como mi test dentro del entrenamiento. Por lo tanto, mientras yo entrene, no voy a ver este tipo de acá. ¿Ya? No lo voy a ver. ¿Ya? ¿Ya? Es como algo del estilo. Mira, yo tengo mi set de datos, divido inicialmente en entrenamiento y test, y después lo divido de nuevo mi entrenamiento en entrenamiento, pongamos el entrenamiento 2 o true, entrenamiento final, ahora sí, etcétera, ¿ya? Y validación. Y mi test sigue igual. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Yo voy a llegar y ocupando este set de entrenamiento, este de acá, pucha, perdón. Lo siento que se me... Ya, ocupando este set de entrenamiento, voy a entrenar un modelo y lo voy a evaluar acá. Me da 0,7 el rendimiento de un máximo de 1. Perfecto. Ahora voy a entrenar otro modelo y lo voy a evaluar de nuevo acá. ¿Cuánto me da? 0,8. Ah, ya, perfecto. Yo creo que este modelo es mejor. Ese va a ser mi modelo final. Y luego yo voy a probar este modelo en mi test y voy a ver cuál es el rendimiento que me da. ¿Ya? Entonces, de esa manera, es un subtest, como dice Manuel. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Porque si yo no tuviera validación, ¿ya? Y digo, voy a elegir el modelo que le va mejor en test, lo que estoy haciendo es como pseudo sobreentrenarme a test. Porque voy a elegir el que mejor le va ahí, ¿cachai? No estoy asegurando su generalización, solo estoy diciendo que le va bien en test, ¿ya? En cambio, si yo tengo un set de validación y pruebo varios modelos en este subset, ¿ya? Como que tengo una idea de cuál en realidad le iría mejor cuando prueben datos que no he visto, ¿ya? Para eso sirve el set de validación, ¿ok? ¿Qué es lo que uno ve en la práctica también? Y esta es la última slide, ¿ya? Cuando uno aumenta la complejidad del modelo o el tiempo de entrenamiento, ¿qué es lo que ve uno? Ve que el rendimiento, el error en el set de entrenamiento empieza a bajar. Bien, para abajo a medida que más entreno. Más me aprendo de memoria los datos. Pero resulta que llega un momento en que solo me estoy aprendiendo de memoria los datos del entrenamiento. Por lo tanto, el rendimiento en el set de validación va a empezar a reducirse. O sea, mi error va a empezar a crecer. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo detecto eso, tengo que parar el entrenamiento acá. ¿Ya? Manuel dice, el material del curso no ocupé la validación. No, no lo ocupé. ¿Ya? Y acá tampoco ¿cómo se llama esto? Lo pido en el taller. ¿Ya? No se preocupen. Esto en el fondo para que ustedes tengan la noción de cómo define un set de validación. Seguramente en la actividad y sin duda en el laboratorio 2 les vamos a pedir eso. ¿Ok? Pero para este taller no es necesario. Así que son conceptos que uno tiene que estar macerando en la cabeza, dándole vuelta, etc. ¿Ok? Ya, y ahí termina la clase. Yo voy a pasar por